Buenos días, Suchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y a todas. Bien. Bueno, contento. Sí. Pusimos en circulación anteayer este libro. La parte de arriba, ¿verdad? Ahí dice Tito y su nave cronoespacial. Y el título de este libro es Drake ataca en el Caribe. Esas dos cosas, Tito y su nave cronoespacial, es una serie que hemos iniciado, pero en esta serie cada libro es individual, tiene una historia individual. Entonces, esto lo hemos hecho con el propósito de estimular el hábito de la lectura en los escolares. Tenemos en la sociedad dominicana muy poco hábito de lectura, lamentablemente. Y es para estimularlo. Sí. Esto es una nave del tiempo, la nave de la lectura. Una quimera que está reflejada en cantidades de películas y novelas, en la literatura, en el cine. Y sin embargo, mucha gente no se ha dado cuenta de que la nave del tiempo existe. Fue inventada en 1465. Johannes Gutenberg, cuando imprimió su primer libro. Sí. Ya, un libro es la nave del tiempo. Así es. Que es el sueño de mucha gente, poder viajar en el tiempo y pensar. Bueno, se viaja. Ese tipo de máquina, pero es cierto. Se viaja. ¿Qué te interesa? Los libros se viaja. ¿Qué te interesa? ¿Los fenicios? Sí. Te montas en un libro y te vas a los fenicios. Sí. ¿Qué te interesa? La civilización egipcia, sí. La civilización griega. Los romanos. Te montas en un libro sí. y en un momento estás ahí. Así es. Entonces, ese es el concepto. Persigue esta obra también que los niños aprendan, bueno, no voy a decir sin esfuerzo, con el menor esfuerzo, divirtiéndose. De manera entretenida, sí. Divirtiéndose. Esto contiene una aventura, contiene dos aventuras que se entrelazan, una ficticia y la historia. Sí. Es una aventura ficticia que se entrelaza con la historia. Son dos niños, mírenlos ahí, a eso mismo. Sí. El niño se llama Tito, la niña se llama Lizzy. Tito es muy intrépido, Lizzy muy inteligente. Ajá. Y entonces, ellos estudiando en el libro, se van a los acontecimientos y tienen su propia aventura ficticia, pero que se desenvuelve en medio del desenvolvimiento de los hechos históricos. Y el tercer objetivo que tiene este libro es constituir el instrumento para que padres e hijos tengan, disfruten, compartan tiempo de calidad. Yo quiero decir algo, y es que aparte de que los niños van a aprender con estos libros, los adultos también. Claro. Por ejemplo, en esta historia sobre Drake, les sorprenderán algunas cosas. Te voy a poner un ejemplo. A cualquiera le preguntan, ¿y con quiénes fue que vino Francis Drake en 1586 a ocupar y saquear la ciudad de Santo Domingo? O los piratas. Exacto. Los corsarios. Todo el mundo diría lo que tú acabas de decir, con piratas, con corsarios. Bueno, pues no. Él vino como vicealmirante de la Armada inglesa. Él había sido corsario. Y luego la reina Elizabeth I lo incorporó a la Armada inglesa, lo nombró vicealmirante. Ya cuando él llegó aquí era Sir Francis Drake. Que estaba Inglaterra en guerra con España, que era la principal potencia en ese momento. Y ese es el trasfondo de esta historia. Sí. Porque los ataques de Drake
estaban enmarcados en la guerra anglo-española. Ujú. Hay que señalar que para esa época, España, después del descubrimiento del Nuevo Mundo, se convirtió en la primera potencia. Se enriqueció de una manera bárbara y rápida. Oro en cantidad, plata en cantidad, madera en cantidad, que la madera era un recurso importantísimo. Entonces, España se había anexado a Portugal, tenía una influencia decisiva en la corona francesa, tenía apoyo en Alemania, sobre todo en Italia, con la influencia del Papa Alejandro VI, que era español, Rodrigo Borja, y que italianizó después su apellido a Borgia, ¿verdad? Ajá. Pero su apellido era Borja, realmente, español. Si no me equivoco, sevillano. Y entonces, aparte de eso, España había ocupado los territorios que hoy son Holanda, más arriba de Inglaterra, es decir, que Inglaterra estaba rodeada. Y el rey Felipe II de España tenía su plan muy claro de ocupar Inglaterra. Yo creo que España pudo haberse convertido en el continente europeo entero, además del de americano, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense ustedes de lo que se trata. La magnitud del control político y económico. Exacto. Entonces, Felipe II, con todo ese caudal de recursos que sacó España de América, estaba estructurando la llamada Armada Invencible. Pero resulta que perdió el apelativo de Invencible cuando Francis Drake, al frente de la Armada inglesa, en una incursión completamente temeraria e intrépida, con unos poquitos barcos, los sorprendió. La Armada inglesa estaba en Cádiz preparándose para ir a Inglaterra. Y se le metió con 2 o 3 barquitos en el medio de noche, por sorpresa, y le hundió muchísimos barcos. Y eso destrozó la Armada Invencible. Entonces, este libro es sobre esa dualidad. Francis Drake es, hasta el día de hoy, para los ingleses, un héroe. Ajá. Y un noble, porque después de haber sido un corsario y antes de ser corsario, traficante de esclavos, él era de los que capturaban africanos para venderlos. Después de eso, por sus conocimientos de navegación, por su intrepidez, entonces la reina lo nombra vicealmirante de la Armada inglesa, y él es el cerebro y además el que lo ejecutó de esa incursión que cambió el curso de la historia, causándole un daño enorme a la Armada Invencible de España. Ya después de eso venía para acá. Claro que las prácticas que usó aquí en toda América fueron prácticas de piratería, evidentemente, pero no era como pirata, era como vicealmirante de la Armada inglesa. No, y hay que recordar que en ese momento de la historia del mundo, España, luego de llegar al continente americano, tenía todo el control comercial y económico del continente. Eso está en el libro. Un monopolio que impedía cualquier relación con otro país del mundo. Eso está en el libro. Claro. La reina de Inglaterra era protestante, el rey entonces de España, porque era Felipe II, era católico. Pero más que todo eso, al descubrir las Indias Occidentales, España declaró el monopolio, estableció su monopolio. Ningún otro país podía comerciar en este continente. Y entonces los ingleses decidieron romper eso. Y ese es el trasfondo de toda esa guerra. Entonces, todo eso está en esta aventura. Pero que muy interesante. Sí, es bueno que pase un poquito las páginas, porque al interior del libro, como se puede ver,
son historietas, o es toda una historia ilustrada, son dibujos, Sí, que sí. por cierto muy bien realizados, muy Vamos a bien verlo hechos. aquí. Y por eso estamos hablando de que los niños, los jóvenes, los adultos tienen la oportunidad de aprender un pasaje de nuestra historia de manera muy divertida, de manera muy entretenida, con estos dos niños que viajan a través del tiempo. Y eso es muy importante para crear esa cultura, ese hábito que tú decías de lectura, sobre todo porque la República Dominicana reúne dos condiciones. Primero, ciertamente no hay mucho hábito de lectura en nuestro país, una cuestión que tenemos el reto de cambiar, que tenemos que romper, pero al mismo tiempo, como los otros países del mundo, estamos viviendo en un momento de la historia, en una era, donde la cultura del Internet, de los juegos electrónicos, está haciendo que los muchachos dediquen menos tiempo aún al tema de la lectura. Entonces, es una forma de atraer a los más jóvenes bastante entretenida, y ojalá que los padres, maestros, estimulen a los niños a leer este primer libro de esta serie que vas a seguir produciendo, Uchi. ¿Dónde lo puede encontrar la gente, el libro? En todas las librerías Cuesta y los supermercados El Nacional y Jumbo. Ya, bueno, ahí está. Después diremos a qué teléfono lo podrán pedir para recibirlo a domicilio también. Pero, muy bien. Los dibujantes, miren esto. Dígame usted, si usted no está viendo esos caballos que van a 1000 en un tropel impresionante, estos que están aquí. Vamos a ver. Fíjense. Ahí, sí. Bueno, el trabajo de la ilustración lo hicieron dos formidables artistas. Es que se mueve un poco, pero es la sensación a ver los caballos, es el camarógrafo. Sí. Esos dos artistas son Werner Olmos y Walkie Abreu. Los dos son profesores del ITLA, del Instituto Tecnológico de las Américas. Yo quiero expresar, al hablar de este tema, mi gratitud a muchas personas que contribuyeron con que este libro sea una realidad. Ya les dije de los dibujantes, Werner Olmos igual que Abreu. También Víctor Vidal, la persona que más sabe en este país de diagramación y montaje de libros, fue el que realizó la diagramación y el montaje de este libro. Un trabajo formidable. Maribel Contreras, que contribuyó muchísimo también con el acto de lanzamiento y la organización de todo eso. Betty Echavarría, que me hizo muchísimas observaciones atinadas en el transcurso de la preparación del guión y todo esto. Y por supuesto, a varias empresas que adquirieron libros para donarlos en escuelas públicas, porque el fin es que niños escolares de cualquier condición económica puedan tener este libro. Esas empresas fueron BH de León, Secomsa, Mejía Arcalá, está también CCN y la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, que dieron apoyo a esta obra. Les repito que este es el primero de una serie de títulos con esos objetivos: estimular la lectura en los niños, que aprendan divirtiéndose y propiciar tiempo de calidad compartido por padres e hijos a través de esta emocionante aventura. Es emocionantísima. Excelente, Uchi. Qué bueno. Mira, tenemos que
de la historia pasar a la realidad de nuestro país y hablar de corsarios modernos que quizá usan corbata, trajes, etcétera, etcétera. Bueno, y que no tienen que andar blandiendo espadas, ni batiéndose espada, con sable, ni nada de eso. Los asaltos en los que los piratas y los soldados españoles se jugaban la vida. Ya no tienen que... Lo que hacía Drake lo hacen ahora desde un escritorio. Desde un escritorio, además con absoluta tranquilidad, porque la impunidad está garantizada. Sin ningún problema. Vamos a hablar del informe que presentó ayer Participación Ciudadana en su balance del año 2017, de otros temas de interés después de la pausa. No se vayan.